Vamos a leer Efesios capítulo 1, desde el versículo 1, hermanos, en adelante. Esta primera parte de la carta de Efesios, hermanos, si bien se puede decir que es un resumen de la Biblia, es un resumen del plan de Dios. Y precisamente, hermanos, el título de este mensaje es el plan de Dios para mí. ¿Puedes decirle a la persona que está a un lado, Dios tiene un plan para ti? Anteriormente decíamos eso y hasta había un tratado evangelístico que decía eso, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero vamos a ver, hermanos, verdaderamente cuál es ese plan. ¿Cuál es ese plan? Si ese plan que escuchamos antes o que antes llegábamos a compartir no está fundado en la palabra, hermanos, entonces ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, Dios lo reveló aquí mismo en su propia palabra. La palabra de Dios es lo que Dios ha revelado al hombre de sí mismo. No hay otro lugar donde podamos encontrar a Dios ni conocer a Dios sino a través de la palabra. Y es entonces, hermanos, que si encontramos un plan, no hay otro lugar donde esté sino en la palabra. Vamos a ver el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos, y vamos a orar entonces por esta lectura y este mensaje, hermanos. Amado Señor, gracias por esta mañana, gracias por todos los hombres y mujeres aquí presentes, por nuestros adolescentes, jóvenes y niños, por nuestros ancianos, Señor. Gracias, Padre, por las familias aquí representadas, Padre. Pedimos, Señor, que hoy tu gracia sea sobre todos nosotros y que abras nuestros ojos espirituales para comprender tu palabra. Permítenos la gracia, Señor, de saber que tú tienes un plan que ha sido eterno, que tú has diseñado desde tiempo atrás, Padre, pero se ha venido manifestando según tu voluntad. Y hoy tenemos la gracia, Señor, de que estemos incluidos en este plan. Permítenos, Señor, entonces abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra y que sea tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que verdaderamente hoy tengamos presente y claramente cuál es tu plan para nosotros, Señor. Pedimos que en el nombre de Jesús tú guíes este tiempo, tú guíes esta predicación y seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Que tome lugar, Señor, este plan que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Que podamos sabernos, Señor, parte de este plan tan hermoso, Señor. Lo pedimos en ese precioso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, ahora sí vamos a leer Efesios 1:1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza el versículo 3, hermanos, y esto es necesario, hermano, que usted ponga atención. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Guarde en su corazón ese versículo 7, hermanos. Que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermanos. ¿Puedo seguir esta lectura, hermanos? Este es el plan de Dios para nosotros. Este es un resumen, hermanos, de la palabra. Aquí, hermanos, en estas pocas líneas, Dios ha inspirado al apóstol Pablo para decirnos cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y lo primero que comienza, hermanos, a decir es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tú no tienes que andar deseando las bendiciones. Tú no tienes que andar correteando las bendiciones, ni reclamando, ni arrebatando, ni atando, ni secuestrando, No, hermanos. Porque Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. La palabra nos declara, la palabra que sí tiene poder, porque es la palabra de Dios, la palabra sí declara que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero ¿cómo es esto, hermanos? Dice que nos bendijo en Cristo. Estas bendiciones son por medio de Cristo, hermanos. ¿Nos ha bendecido el Señor con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales? Otras versiones dicen en las regiones celestiales, otras dicen en los cielos, en el cielo. Se refiere a que es un tema espiritual, hermano. A que es en la presencia de Dios que Dios decidió bendecirnos con todo tipo de bendición espiritual. Pero todo esto ha sido a través de Cristo. Si hoy hay bendiciones para ti, hermano, no son en otro lugar, sino a través de Cristo. Si hoy tú vas a recibir bendición, hermanos, no es por otra cosa, sino a través de Cristo. Hermanos, toda la bendición que Dios ha preparado para nosotros es a través de Cristo. Téngalo claro, por favor, porque a veces ponemos nuestras expectativas, nuestros ojos en otra cosa y no en Cristo. Y es a través de Cristo que vienen estas bendiciones que Dios ya dio. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Gloria a Dios? Sí, hermanos, ¿puede dar gloria a Dios? Usted ha recibido de parte de Dios toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y bendigo su vida, hermanos, para que usted lo crea. Hemos recibido de parte de Dios toda bendición espiritual. El versículo 2 nos empieza a aclarar, hermanos, cómo es que Dios empezó a trazar este plan. Perdón, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El plan que Dios tiene, hermanos, viene desde atrás. Viene eternamente desde atrás. No nos especifica la Biblia en qué tiempo, en qué año, pero dice que fue antes de la fundación del mundo, hermanos, que Dios ya nos había escogido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios tiene un propósito en escogernos, hermanos, y es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ante su presencia, nosotros, hermanos, seremos santificados, seremos purificados, sin mancha. Porque Dios ha escogido, hermanos, un pueblo que sea santo, es decir, apartado del pecado. Dios ha escogido a un grupo de personas que esté alejado de la maldad, que esté reservado para Él mismo, que se aparte de lo que no es de agrado a Dios. El propósito por el cual Dios nos escogió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Me acompañan, por favor, a Deuteronomio, hermanos, capítulo 14, hermanos, versículo 2? Ayúdeme a ir, por favor, a Deuteronomio, hermanos, 14, 2. Cuando lo tenga, ¿puede decir un amén, por favor? Amén. Deuteronomio 14, 2 dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo
único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios desea, hermanos, que tú seas el pueblo único, el pueblo de su pertenencia, el pueblo que es identificado con ese Dios santo, es un pueblo que también es santo. Amén. Dios quiere que tú seas su pueblo único, apartado de la maldad, exclusivo de Él, hermanos. Te escogió no para que andes vagando allá afuera, sino para que estés delante de su presencia en santidad, sin mancha, hermanos. Versículo 5 de Efesios, hermanos. En amor, habiéndonos predestinado, vuelve a mencionar esto, hermanos, predestinado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿cuántos se sienten bendecidos porque Cristo es quien los apartó, hermanos? Hoy, hermanos, le pertenecemos a Cristo. ¿Ha pensado en qué magnitud implica esto? Dios te aparta desde tiempos eternos. Dios te aparta con un propósito. Y fuiste adoptado hijo suyo por medio de Cristo. Medita por un momento esto, hermano. De entre todas las personas que hay en este mundo, Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti para que fueras su hijo. ¿Qué vio en ti? ¿Qué vio en mí? ¿Puro pecado? ¿Pura incapacidad? Hermanos, puro mal. Porque el corazón del hombre es tendiente al mal. Pero ha decidido amarnos. Dice, en amor habiéndonos predestinado. El amor de Dios es un amor decisional. Es un amor que actúa con base a una decisión. Sabiendo que íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a tener una manera tan vana de vivir, aún así, Dios nos amó, hermanos, y nos escogió. En su eternidad, Dios sabía de qué íbamos a carecer, en qué íbamos a pensar, cómo íbamos a estar tropiece y tropiece y tropiece. Pero sobre encima de eso, hermanos, Dios nos amó. Dios nos amó, hermanos. La gracia de Dios es más grande que el pecado. La gracia de Dios, hermanos, es más grande que nuestro error, que nuestra incapacidad. Ese amor, hermanos, cubre multitud de faltas. Ese amor, hermanos, verdaderamente ha puesto nuestra vida en la relación correcta. Somos adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. La relación correcta, hermanos, es que eres hijo de Dios por medio de Cristo. Esa es la relación correcta, hermanos. No importa de dónde venías, no importa quién fueras, cuánto mal hayas hecho, porque Dios te había escogido para que por medio de Cristo vinieras a ser hijo de Dios. Eso es grande, hermanos. Eso ni Obama lo tiene. Hermanos, de verdad, hermanos, estas son las bendiciones más grandes. Este es el plan de Dios para nuestras vidas. Dice el versículo 6 de Efesios: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero cheque las palabras: para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, este favor no merecido, este amor tan generoso que Dios muestra con nosotros es glorioso. Y Dios nos ha apartado para que nuestras vidas sean de alabanza a esa gracia que Dios depositó en cada uno de nosotros. Hermanos, no merecíamos ese favor. La hermana Raquel nos decía en un aposento: yo no me hubiera escogido. Y creo que también yo no me hubiera escogido. ¿Ustedes se hubieran escogido? Yo fui muy malo y sigo siendo malo, hermanos. ¿Ustedes se hubieran escogido? Pero Dios nos escogió, hermanos. Hay un amor grande, hay una gracia que no merecíamos,
pero aún así Dios nos escogió. Es grande, es gloriosa esa gracia, hermanos. Y si nosotros podemos verlo, si Dios nos permite abrir los ojos para verlo, hermanos, alabémosle. Alabemos que Él ha tenido favor para con nosotros al escogernos, a traernos de la oscuridad a su luz admirable. Alabemos a Dios, porque Dios nos trajo de esa manera, vana manera de vivir, a una vida nueva, a una vida en su presencia, a una vida guiada por Dios. Es grande lo que Dios está haciendo en el ser humano. Dice el versículo 7, la última parte del versículo 6. Con esa gracia, hermanos, nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, yo recuerdo que había lugares por el trabajo donde si no ibas vestido de cierta forma, no te dejaban pasar. Si no llevabas una credencial, una acreditación, no te dejaban pasar. Si no eras recomendado por alguien, no te dejaban pasar. Si no tenían tu nombre en una lista, no te dejaban pasar. Pero la gracia de Dios, hermanos, nos ha hecho aceptos en Cristo. Esa es la mejor recomendación. Esa es la mejor credencial. Esa es la mejor vestimenta que puedes llevar. No hay nada como que Dios te haya permitido estar. No hay nada como que Dios te dé el acceso. Eres acepto en Cristo. Eres aprobado en Cristo. El mundo dirá lo que quiera, se pondrá de cabeza. Pero si Dios nos ha escogido, hermanos, somos aceptos en Cristo. Hay un amor muy grande, hermanos, para cada uno de nosotros, que Dios nos acepta. Y tenemos que replantear eso de que acepta al Señor Jesucristo. No, el que nos acepta es Él, el que nos recibe es Él, hermanos. El que nos trae a Él con cuerdas de amor, con un amor eterno por el cual extiende misericordia, es Él y no nosotros. El Evangelio es que Dios buscó al hombre. Ese es el Evangelio. Tal cual el hombre pecó, Génesis 3:6. Dios vino a buscar al hombre. Dios vino a buscar al hombre, hermanos. Amén. Ahora sí, hermanos, versículo 7 de Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hermanos, este es el versículo medular de esta porción de la palabra. Si no es por la sangre de Jesús, hermanos, esto no sería realidad en nosotros. Si no es porque Jesús va a la cruz en nuestro lugar, esto no sería realidad. Si no es porque Jesús verdaderamente le imputaron todo el pecado del mundo, hermanos, para que Él nos diera su justicia, esto no sería una realidad para nosotros. Hermanos, el Evangelio es que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 15, hermanos, versículos 3 y 4, por favor. Ese es otro precioso resumen, hermanos, de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, hermanos, versículos 3 y 4. ¿Puede dar amén cuando ya lo tenga? Vamos a ver una definición de lo que es el Evangelio, un resumen del Evangelio, hermanos. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo, camino a Damasco. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, hermanos. Dice Efesios, es que en Cristo nosotros tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa la palabra redención? Es comprar, es pagar por la libertad de alguien, pagar el rescate de alguien. Esto solamente aplicaba, la redención, hermanos, solamente aplicaba para quienes eran esclavos. Solamente podías redimir a alguien que estaba sujeto a alguien.
alguien que estaba sometido a alguien, un esclavo, hermanos, un sirviente. Y hermanos, nosotros éramos esclavos de Satanás, estábamos oprimidos ahí, pero Cristo, en ese sacrificio tan glorioso, hermanos, compró nuestra libertad, nos compró con su sangre. Por eso este es el punto medular de esta porción, hermanos. Cristo nos ha redimido, es decir, ya nos compró, ya nos trajo a libertad, nos dio el perdón de pecados. Y escuchaba ahorita a nuestro hermano Pedro, ¿no? A veces nuestra hermana Agustina le decían, a veces no se acercan a la iglesia porque no se sienten dignos. Bueno, Satanás se encarga de estorbar la obra de Dios, de estorbar el evangelio, y nosotros tenemos que predicar, hermanos, para que todas las personas no tengan este velo. Porque en Cristo sí hay perdón de pecados, en Cristo sí hay libertad. Y si venimos a Cristo, hermanos, verdaderamente entonces tenemos el perdón de los pecados. Él nos ha traído, hermanos, a verdadera libertad. Dice que este perdón, esta redención, es por las riquezas de su gracia. Dios es rico en misericordia. Dios es rico, hermanos, en perdonar. Es tardo para la ira, hermanos, pero es lento en su misericordia, en recibirte y escucharte. Y cuando tú vienes a Él y le dices, Señor, perdóname, ¿no? Como dice 1 de Juan 1:9, ¿no? Que Él te va a perdonar porque Él es fiel. Él es bueno para con nosotros, para limpiarte de toda maldad, para quitar ese pecado de tu vida. Isaías nos dice, hermanos, en una semejanza del pecado, si tu pecado fuera rojo como la grana, vendrá a ser como blanca nieve. Delante de Dios, hermanos, hay perdón de pecados. La obra de Cristo hizo alejar el pecado de nosotros, así como está lejos el oriente del occidente. Es decir, verdaderamente Dios quiere perdonar el pecado y alejarlo de nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos libertad en Cristo. Verdaderamente tenemos el perdón de los pecados. Versículo 8, queridos hermanos, avancemos porque si no, se hace tarde. Dice que esta gracia, hermanos, Dios la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. ¿Por qué Dios pone gracia para que tú tengas inteligencia y sabiduría? Porque Dios quiere que tú conozcas algo. Lo siguiente, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Para eso necesitamos y ocupamos inteligencia y sabiduría. Dios derrama gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender cuál es el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hermanos. Y quiero, hermanos, que usted me acompañe, por favor, al Salmo 33, versículos 11 y 12. Vamos a ver cómo es el carácter de Dios, cómo actúa Dios, hermanos. Necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia para comprender cuál ha sido el misterio de su voluntad. Y el versículo 11 y 12 del Salmo 33 nos dicen un poco de esto. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Amén. Gracias a nuestros hermanos que están proyectando las citas. Vean cómo este salmo dice que los pensamientos del corazón de Dios permanecen, hermano. Nadie puede estorbar lo que Dios ya ha determinado. Entonces, hermanos, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual para comprender cómo es que Él ha actuado,
¿Cómo es que ese plan que es desde tiempos eternos ha venido ejecutándose? Porque fue desde antes de la fundación del mundo que Él nos escogió. Esto Dios ya lo tenía hecho, ya lo había determinado en su corazón, y eso va a permanecer, hermanos. Pase el tiempo que pase, el deseo de Dios va a permanecer. Pero dice aquí: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para su heredad, para sí mismo. Y si Dios nos ha escogido desde tiempos eternos, desde antes de la fundación del mundo, hermano, nada puede estorbar eso. Nada puede estorbarlo. Pasará el tiempo, pasarán los imperios, los gobiernos, pasarán las crisis, pasarán las enfermedades, pasará todo, hermanos. Pero el deseo de Dios permanece y se va a ejecutar, sí o sí, hermanos. ¿Y cuál es este misterio de su voluntad? Vayamos al versículo 10 de Efesios, hermanos. ¿Ya lo tiene? Efesios 1:10. Dice que es reunir, gracias mi hermano, gracias Dan, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir la palabra dispensación? En el perdón, ¿ok? La dispensación es cómo Dios administra el tiempo, cómo Dios va dejando que pasen las épocas, va dejando que pasen las cosas. Él va ejecutando su plan a través del tiempo, a través de las épocas. Dios va administrando el tiempo. El tiempo está en manos de Dios, hermanos. Y dice que va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, hermanos. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Para qué Dios viene administrando todo el tiempo? Para que llegue un punto en que nosotros podamos recibir esta herencia. La semana pasada yo le decía que esta herencia, hermanos, es vida eterna en su presencia. Si Dios nos escogió desde tiempos eternos, y una vez que crea el mundo y el hombre cae en pecado, pero Dios da la solución, Génesis 3:15, y viene prometiendo al Cristo, y una vez que Cristo viene y Cristo cumple todo y lo consuma todo en la cruz, hermanos, es el punto a donde Dios quería llegar, para que a través de Cristo nosotros recibiéramos salvación, recibiéramos herencia que es vida eterna y recibiéramos el poder de su Espíritu. Dios viene haciendo todo esto, hermanos, para llegar a este punto, salvar al hombre y que el hombre tenga una morada eterna, hermanos, un lugar en la presencia de Dios. Y mientras estamos en esta tierra, Dios obre en nuestras vidas con el poder de su Espíritu. Esto viene administrando Dios desde tiempos eternos, hermano. Y nuevamente el versículo 12, hermanos, dice que es para alabanza de su gloria, hermanos. Y dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está hablando de los judíos. No sé si usted recuerde la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Había mucha confusión en esta mujer, ¿no? Primero lo veía simplemente como un hombre, como un judío, ella samaritana. ¿Cómo es que tú me estás hablando? Luego lo empezó a ver como un profeta. Luego lo empezó a ver como alguien mayor. Y así como que, ¿a poco tú eres el Cristo, no? Había mucha confusión en esta mujer. Pero Jesús le dice algo claro, hermanos, en el versículo de Juan 4:22. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer en Juan 4:22, hermanos? Dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, o sea, los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí, hermanos? Dios aparta a este pueblo, es una promesa que Dios le da a Abraham, y aparta a este pueblo para que el Cristo venga a nacer en este pueblo, en esta nación. Para que a través de Cristo la gente se convierta de su maldad y entonces vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y entonces el Señor Jesús le dice a esta mujer: mira, nosotros
adoramos lo que sí sabemos. Dios ha escogido a este pueblo, al pueblo judío, y de ahí viene la salvación. Porque a Dios le plació, le agradó que en este pueblo viniera a nacer el Cristo. Y entonces Pablo está diciendo, sí, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, pero ¿qué creen? Ahora también ustedes, versículo 13, ahora también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, Dios trajo la salvación por medio del pueblo judío, porque ahí nació el Cristo. Pero ahora ha abierto esta salvación a todas las naciones, a los gentiles, para que, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado el evangelio de la salvación y creamos en él, seamos sellados con el Espíritu Santo que Dios prometió. ¿Ven el plan de Dios, hermanos? Sí, Dios escogió a un hombre y de ese hombre levantó descendencia y se hizo una familia. Y esa familia creció y se hizo un pueblo. Y después ese pueblo se hizo un reino y ese reino fue un imperio donde vino a nacer el Cristo. Pero no iba a quedar la salvación solamente dentro de los judíos. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de que Dios abre esta salvación en muchas partes de la palabra. Pero yo le escogí una, hermano. Yo le escogí una. Y está en Isaías 11:10. Ya vamos a terminar, hermanos. Isaías 11:10 nos dice algo respecto a cómo Dios extiende la salvación a todos los pueblos. Cuando lo tenga, ¿puede dar amén? Isaías 11:10 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Cristo. Isaí es padre de David y David es antecesor de Cristo. Cristo viene en la carne de la línea familiar de David. Entonces dice la palabra: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, es decir, como una señal, como una bandera, como un estandarte, será buscada por todas las gentes y su habitación será gloriosa. Dios ya tenía hecho esto, hermanos. Primero sí con los judíos, pero Dios siempre ha tenido el plan de abrir la salvación a todos los pueblos. Entonces Jesús, el Cristo, puesto como un estandarte, hermanos, para todos los pueblos, será buscado por todas las gentes y su habitación será gloriosa, hermanos, gloriosa. Pablo está diciendo, sí, este evangelio que ahora es predicado a los gentiles, este evangelio que es verdad, este evangelio que es salvación, si ustedes creen en él, Dios lo sella con el Espíritu Santo que había prometido. Y hay muchas partes también en la Biblia donde Dios promete esto. Y el profeta Joel es famoso por esta promesa, que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y hermanos, dice la palabra, que Dios nos sella por creer, hermanos. Y dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué son las arras? Las arras son la garantía. Como si Dios dejara en prenda, así de, Johnny, para que tú creas que te voy a redimir, mi espíritu. Te lo dejo en garantía. Te lo dejo en prenda para que tú sepas que un día voy a redimirte. Pero de momento tienes mi espíritu como un pacto con el cual yo te sello para que tú te identifiques como pueblo mío y que sepas que un día te voy a redimir. Un día el poder del pecado va a desaparecer de tu cuerpo porque serás transformado para estar en mi presencia. Dios sella a su pueblo, Dios sella a cada uno de sus hijos, de sus hijas, para que, hermanos, tengamos la seguridad, la certeza de que un día Dios va a transformarnos.
Sea que muramos o que estemos vivos cuando el Señor Jesús venga, todos seremos transformados para estar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Esa es la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión de Dios. Nos adquirió con la sangre de Cristo. Y hoy, hermanos, estamos en un proceso de santificación. Es gradual, es de experiencia, es de práctica. Aún el pecado de repente te mueve, aún de repente el pecado te llama, te toca. Pero, hermanos, el poder del pecado va a menguar totalmente. Va a desaparecer de nuestras vidas en el momento en que Cristo venga y seamos transformados. Si hemos muerto, hermanos, entonces seremos levantados y seremos transformados. Y si estamos vivos, seremos levantados también para ser transformados, a fin, hermanos, de que nosotros estemos en la presencia de Dios. ¿Y con qué cierra Pablo ese versículo? Otra vez, para alabanza de su gloria. Todo es para gloria de Dios. Este plan que Dios tiene para su vida, hermanos, es para gloria de Dios. Dios crea al ser humano para que el hombre esté con él, para que el hombre le conozca y para que el hombre, conociendo quién es Dios, le pueda glorificar entonces, hermanos. Es un plan eterno. Dios lo creó antes de la fundación del mundo y lo llevará a la eternidad. Hermanos, el plan de Dios para su vida es que usted vaya a la presencia de Dios. Es que usted esté delante de Él sin mancha, sin pecado. Es que usted sea el pueblo único, exclusivo de su pertenencia. Es que usted, para que tenga esa condición de santidad, primeramente fue lavado con la sangre de Cristo. Primeramente fue perdonado por la obra de Cristo. Primeramente tuvo que tener libertad por la obra de Cristo. Y entonces Dios lo sella a usted con el Espíritu Santo para que usted sepa que en un momento, un día glorioso, hermano, usted será redimido totalmente y estará en la presencia de Dios. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta de la importancia, hermanos, de la obra de Cristo? Sin Cristo no podríamos llegar a la presencia de Dios. La religión que nos habla es el intento del hombre buscando a Dios. Pero el Evangelio, ¿qué es? Es Dios buscando al hombre. Y vino Cristo, hermanos, precisamente para regresarnos a nuestro Creador. Vamos a orar entonces, hermanos, que tengamos claro cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Que podamos recibir entonces esta gracia con la que nosotros podemos estar seguros de que hermanos, es el camino correcto de vuelta a Dios. Cristo, a través de su sacrificio, nos abrió un camino de regreso a Dios. Cristo, como profeta verdadero, nos reconcilió con el Padre. Cristo, como sacerdote verdadero, ofreció el pago correcto por nuestros pecados para darnos libertad. Y Cristo, como Rey verdadero, hermanos, venció a Satanás, el que nos tenía en opresión. Verdaderamente, hermanos, la obra de Cristo nos ha traído a la relación correcta como hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor infinito. Gracias por que tú nos has amado con ese amor eterno, por lo cual nos extendiste tu misericordia. Si nosotros, Padre, verdaderamente pudiéramos agradecer con todo el corazón algo, sería que tú enviaste a tu Hijo para morir en nuestro lugar. Sería que Cristo vino a este mundo para cargar sobre él toda iniquidad, para hacerse maldición y pagar en una cruz en lugar nuestro. No tenemos cómo agradecerte, Señor, esta obra, pero nuestras vidas te pertenecen, Señor. Te pedimos que tú hagas claro este plan que has tenido, Señor, y venido relevando, Señor, a través del tiempo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón este plan, que tengamos la certeza de que tú nos has amado,
de que nos has escogido, de que nos has salvado y que un día estaremos en tu presencia, Señor. Permítenos entonces restaurar el pacto, Padre. Permítenos recordar como hoy en esta cena del Señor, que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados, que su sangre fue derramada para lavarnos. Permítenos restaurar el pacto todos los días y recordar así la obra que Él hizo hasta que Él venga o que tú nos llames, Señor. Permite, Señor, que sepamos, Señor, que no estamos solos y que vamos en la dirección correcta. Y que pase lo que pase en esta semana, Señor, tú nos apartaste para que un día estemos contigo. Nos sellaste con tu Espíritu, por lo cual, Padre, podemos ser tus hijos y clamar a ti, Abba, Padre. Señor, en esta hora bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y que podamos recibir esta gracia. Tú tienes un plan seguro para nuestras vidas. Oramos en ese precioso nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a cerrar este tiempo, hermanos, pero yo quiero, hermanos, que usted se lleve a su casa la siguiente porción de la Escritura. Sé que le estuve trayendo en muchas citas, hermanos, pero quédese con esto, hermanos. Romanos 8, 15 al 17. Les agradezco su paciencia, hermanos. Tome la palabra, hermanos. Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tome esta palabra, hermanos. Usted es hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Puede clamar a su Señor, a su Padre. Usted tiene una herencia y usted va a ser glorificado y estará en la presencia de su Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano.